Bendiciones, amados hermanos, le habla el misionero Juan Carlos Vivas desde La Plata, Argentina. Hoy compartiré el pan diario que se titula La misericordia soberana de Dios, basado en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 18, cuyo versículo clave es el 16, que dice: Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hoy empezamos nuevamente con el libro de Romanos. Esta carta la envió Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Aparentemente, esta iglesia se fundó por los judíos y no judíos que se convirtieron a Dios en el Pentecostés. Pablo no conocía esta iglesia ni a los hermanos que estaban allí, pero él se esmeró en escribirles no solo para que ellos lo conocieran a él, sino para que recibieran las profundas verdades del Evangelio de parte de algunos de los apóstoles. Así es como en los primeros 8 capítulos de Romanos se discutieron temas, entre otros, como del poder del Evangelio, la culpabilidad del hombre, el justo juicio de Dios y la justificación por la fe en Jesús. Sobre todo, esta última enseñanza, la justificación por la fe en Jesús, era un choque para muchos judíos que erróneamente confiaban que la salvación estaba basada en la ciudadanía. Por eso en esta parte del libro lo primero que hace Pablo es lamentarse por esos israelitas que no reconocían a Jesús como el Mesías. Pablo era judío y a él le dolía mucho que su pueblo rechazara al Señor. Si hubiese sido posible, Pablo habría cambiado su propia salvación por la de sus paisanos. Es necesario que nosotros tengamos este mismo corazón de Pablo para poder servir en la obra de la misión mundial. Esa obra que el mismo Señor nos ha encomendado. Debería dolernos profundamente que una persona de nuestro entorno se pierda. Y ese dolor no solo debe llevarnos a la lamentación, sino como a Pablo también debe llevarnos a trabajar arduamente por entregarles el Evangelio. Sin embargo, en este pasaje, el apóstol también nos enseña un aspecto a considerar en todo este proceso. Y es que la salvación no depende, y abro comillas, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, nadie puede pertenecer a Dios por su propio deseo o esfuerzo, sino por la misericordia soberana de nuestro Dios. Entonces, además de trabajar en la evangelización de nuestro pueblo, nosotros debemos depender de la misericordia de Dios. Para ello debemos orar profundamente, con sinceridad, suplicando hasta las lágrimas si es posible, que Dios no nos tome en cuenta nuestros pecados ni el pecado de nuestro pueblo, y que nos dé en Jesús esa salvación que no nos merecemos. Muchas veces como siervo de Dios me olvido que las almas no son salvas por la obra de nuestras manos, sino por la misericordia y la soberanía de Dios. Por eso equivocadamente en ocasiones deposito mi confianza más en actividades que podamos hacer como ministerio, y me olvido de que no es por nosotros, sino es por la misericordia de Dios. Por eso, en base a esta enseñanza de hoy, yo me propongo depender de ahora en adelante más de la misericordia de nuestro Señor, tanto para mí como para nuestra iglesia, nuestro pueblo y para todo el mundo. Amén. Anhelo tener un corazón como el de Pablo, que le duela que un alma se pierda, y un corazón como el de Pablo y un testimonio como el de él, que trabaje mucho, pero no dependiendo de sus fuerzas, sino de la labor y de la misericordia de nuestro Dios. Amén. Que tengan un bendecido día en nuestro Señor. Amén.